Este pequeño trasegar en la tierra no tiene ningún provecho con todo el afán con el que se vive, tratando de buscar respuesta a nuestra existencia aquí y ahora. Esta pregunta ha sido una pesada carga para el hombre. ¿Debido a qué? A que no ha podido llegar y hallar su respuesta. ¿Por qué no la ha podido hallar? Porque ha considerado todas las cosas como un fin en sí mismas y no ha contemplado lo que realmente debe de contemplar. Y de esta manera preguntar, ¿qué hay más allá del sol que haga que todo sea sostenido y todo sea sustentado? Y entonces de esta manera pensar, si fuimos creados, tenemos entonces un creador que de seguro es quien tiene la respuesta del por qué nosotros estamos aquí. Y como el hombre no puede ni quiere ir al creador, entonces ¿qué hace? Va y da gloria a todo lo creado. Y por esta razón ha sido entregado a su propio corazón entenebrecido, recibiendo como recompensa una vida de insatisfacción, infelicidad, frustraciones y desilusiones. Eso es lo que ha pasado con el hombre, que hace que todas las cosas sean más fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar, como lo vimos en el capítulo 1. Y es lógico, hermanos, lógico ahora que podemos ver, porque para nosotros antes no era lógico, ahora es lógico, porque podemos ver por la gracia del Señor. Miren, en el Antiguo Testamento es claro que Dios le decía al pueblo de Israel que los dioses que ellos tenían eran dioses ¿de qué? De piedra, eran dioses de madera, eran dioses de yeso, eran dioses tallados, que el Señor mismo les decía, mire, ellos no pueden ni oírles, ni pueden hablarles, ellos no tienen vidas, ellos están muertos, ellos no pueden hacer nada por ustedes, era lo que el Señor les decía. Pero en el corazón de ellos querían darle vida a esos dioses que tenían. Así que, ¿cómo es posible que nosotros hoy le hablemos a un perro esperando que nos responda? ¿Ven a qué hemos llegado? ¿Cómo es posible, hermanos, que las cosas, y no solamente eso, sino que no se dice que el perro es el mejor amigo del hombre? O sea, miren a lo que hemos llegado nosotros. ¿Cómo puede ser lógico que lo que es inanimado, lo que no tiene vida, nos mueva de alegría a tristeza? Algo que no tiene vida. ¿Cómo es posible que una pared, hermano, 4 paredes, nos lleven y nos muevan de alegría a felicidad en un instante? Eso es ilógico. Así que no es muy diferente de lo que ellos hacían en ese tiempo, hermanos. Ellos tenían ídolos, había idolatría en ellos, de la misma manera que hay en nosotros, de querer buscar el sentido de la vida en las cosas como un fin en sí mismas. Mientras para el escritor el encontrar significado a la vida en los procesos naturales de la creación fue algo que concluyó monótono, mecánico y aburrido, para nosotros hoy es motivo de alabanza, contemplación y exaltación a nuestro Creador. Cada mañana cuando levantamos nuestra mirada al cielo, vemos cómo ellos cuentan la gloria de Dios y cómo esa luz nos recuerda que para nosotros es una nueva bondad y una nueva misericordia cuando no la merecíamos ser consumidos. Es poder contemplar la sabiduría infinita del Dios eterno y gozarnos en su gracia que nos permite maravillarnos con algo que hoy se ha estado perdiendo, y es el asombro de cada uno de los milagros con el que Dios sustenta esta creación. Pero Salomón siguió con su trabajo de investigación y quiso entonces llevarlo al campo de la sabiduría de la cual había sido dotado en gran manera, más allá que cualquier otro hombre, tratando de conocer todas las cosas y por medio de esta lograr encontrar el sentido de la vida y dar solución al penoso trabajo que él mismo dijo, Dios dio a los hombres. Sin embargo, aún en esta desgastante labor, después del esfuerzo y los recursos invertidos, los resultados no fueron diferentes a los de su primera disertación, ¿cierto? Vanidad y aflicción de espíritu, como un atrapar el viento. Mientras el hombre más sabio más supo, más cuenta se daba de que más preguntas no tenían respuesta, y entre más sabía, más miserable se volvía. Oh, hermanos, esto fue algo puesto por Dios en su misericordia para que nuestra vida en esta tierra no fuera una eternidad de sinsentido, sino que pudiéramos ver que hay una sabiduría más elevada que la que hay en esta tierra, una que se encuentra más allá del sol,
que para no quedar solo en un concepto, tomó forma y se encarnó para mostrarnos y enseñarnos el verdadero significado y el verdadero sentido de nuestras vidas en esta tierra, aquí y ahora. Y en lugar de hacernos más miserables, hallemos la finalidad principal del hombre sobre esta tierra, como lo dice el Catecismo, que es dar gloria a Dios y disfrutar de Él para siempre. Así que vamos a Eclesiastés capítulo 2, del versículo 1 al 11. Eclesiastés capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantores, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Ahora Salomón viene a mostrarnos que no ha agotado sus recursos en su intensa y obstinada búsqueda de lograr encontrar un sentido a esta vida debajo del sol. Y para eso nos lleva a otra etapa, en otro camino de su experimento, el placer y la diversión, algo en lo cual ustedes y yo vivimos en otro tiempo. La pregunta es, ¿qué provecho trajo esto para nosotros? ¿Qué provecho trajo esto para nosotros? Y creo que la respuesta de cada uno de nosotros podría ser ninguna, nada. Bueno, pues si esta es la conclusión a la cual ustedes y yo hemos llegado, esto no es algo nuevo, que solamente ustedes y yo hayamos experimentado, sino que desde hace mucho ya alguien lo había experimentado y en proporciones muy altas y ya había dejado la conclusión. Esta filosofía en la que Salomón navegó y profundizó es conocida como el hedonismo, una doctrina filosófica basada en la búsqueda del placer y la supresión del dolor. Esta filosofía establece la satisfacción como un fin superior y fundamento de la vida. Su principal objetivo consiste en la búsqueda del placer que pueda asociarse con el bien. En fin, lo que quiere decir esta doctrina es que el placer es el sumo bien. Entonces, si este fin de lograr ese placer es alcanzado, se llega rápidamente a la felicidad, que es lo que está buscando el hombre realmente. Estas filosofías son conocidas por hombres como Epicuro, que habló de la búsqueda del placer de forma prudente, y Aristipo de Cirene, que decía que el hombre debe dominar el placer y no el placer al hombre. Pero aunque estas enseñanzas datan del siglo III y IV antes de Cristo, no tienen nada de nuevo. No tienen nada de nuevo, porque 500 o 600 años antes de ellos, ya el hombre más sabio sobre la tierra había dado su conclusión. A esto que estos filósofos llamaron el fundamento de la vida, la conclusión del hombre más sabio sobre la tierra fue: he aquí, esto también es vanidad. Y es vanidad porque ese fundamento para la vida es como dice el Señor Jesucristo. Por eso es que es vanidad, porque el fundamento que ellos ponen para la vida es como dice el Señor Jesucristo:
Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra lo cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 6:49. Eso es lo que dice Lucas 6:49. Así que esta es la ruina de Salomón, cuando hizo ese llamado a su corazón a actuar conforme a los deseos del corazón del hombre, porque no tenía fundamento. ¿Cómo? Probando con los deleites de la vida. Prácticamente lo que está diciendo Salomón en este texto es: ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida. Él quiso buscar las cosas buenas de la vida. El placer, para que tengamos en cuenta lo que es el placer, es la sensación de goce o de satisfacción que experimentamos al hacer o percibir cosas que nos agradan. Así que este placer es sinónimo de deleite, es sinónimo de gozo, de contento, de complacencia. Y estos placeres son experimentados de manera física, en la satisfacción del cuerpo, de manera mental, sentimientos que producen felicidad y bienestar, como el humor, la alegría, y de manera emocional, sentimientos o afectos sentidos por la familia, amigos, seres cercanos o queridos, y no solamente por eso, sino por su aprobación. Esto es una constante búsqueda del hombre en esta tierra. Pero ahora quiero que miremos y veamos y conozcamos cómo Salomón suplía algunas de estas necesidades. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 22 y 23. Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 22 y 23. Dice así la palabra del Señor. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. ¿Cómo les queda el ojo ahí? Y uno aquí comprando de a librita de carne. ¿Cierto? Hermanos, estas medidas que muestran aquí las Escrituras estaban preparadas para miles de personas diariamente. ¿Por qué? Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates. Este hombre vivía de banquete en banquete. Esa era la vida de Salomón. Y en estas palabras nosotros debemos también recordar la advertencia implícita de la cual yo he hecho énfasis en cada una de mis enseñanzas pasadas. Hermanos, eso lo hizo Salomón. Fue el hombre que Dios dotó y preparó para que fuera la persona indicada en esta tierra para darnos ejemplo de que una vida en la tierra sin Dios como propósito es realmente algo penoso, fatigoso, vacío y sin sentido. Por lo tanto, hermanos, nosotros no podemos hacer caso omiso de esta misericordia de parte de nuestro Señor. ¿Saben por qué? Porque tal vez hoy muchos estén viviendo bajo esta filosofía de vida. Tal vez muchos vivan hoy bajo esta filosofía de vida. ¿Y saben cuál es la cuestión de esto? Miren, hermanos, estas cosas están como ejemplo, no para que nosotros las vivamos, sino para que nos apartemos de ellas. Como el hermano Héctor una vez nos enseñó, huye de las pasiones juveniles, que Pablo le dice a Timoteo. O sea, corramos de estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Porque como una vez el pastor también lo dijo aquí, pecar como David es fácil, pecar como Pedro es fácil, vivir como vivió Salomón, créanme que es fácil. Pero hermanos, poder escribir estas palabras, poder llorar amargamente como lloró Pedro y arrepentirse de la manera que se arrepintió David, hermanos, eso es solamente concedido por Dios. Así que nosotros no podemos probar a Dios en estas cosas, porque hay un día ineludible en el cual todos tenemos una cita programada. Cada uno de ustedes tiene esa fecha programada aquí detrás que no alcanza a ver, en el cual nos tendremos que encontrar, no se puede cancelar y hemos de comparecer, la muerte. Y nuestra única seguridad realmente es que hayamos vivido en esta tierra como nuestro Salvador glorioso anduvo. De lo contrario, nosotros nos vamos a llevar una gran sorpresa. Si vivimos en esta filosofía de vida, nos vamos a llevar una gran sorpresa. Por eso, hermanos, debemos poner atención a cada advertencia que el Señor nos da. Así que Salomón, ¿qué hace?
Salomón dijo lo mismo que dijo el hombre rico en el relato de nuestro Señor Jesucristo. Y diré a mi alma, esto fue lo que le dijo Salomón a su corazón: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero el Señor mismo le dijo, el Señor Jesucristo responde y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no está en estas cosas. Lucas 12, versículos 15 y 19. Lucas 12, 15 y 19. En esto no está la vida. Y es claro que tengamos esto en nuestras mentes. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Pero tampoco quiero que nosotros desconozcamos o que menospreciemos, pensando que lo que está haciendo este relato de Salomón es llevarnos a que vivamos vidas en el ascetismo. Eso no es lo que está haciendo el libro de Eclesiastés. Porque si esto se lee simplemente por leerse, vamos a ver que Eclesiastés entonces es un libro fatalista, es un libro que, bueno, quién sabe por qué sentido tiene. No, hermanos, esto no quiere llevarnos a una vida asceta. ¿Qué es ese ascetismo? Para que lo tengan en cuenta tal vez lo que no recuerdan. Es una doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual mediante un estilo de vida que se niega a cualquier placer. Eso es lo que quiere decir el ascetismo. O también podremos caer en el legalismo, pensando que todas las cosas que satisfacen nuestras vidas están mal y son pecaminosas. Si nosotros caemos en esto, hermanos, estaríamos negando entonces la creación de Dios y que nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza. Mire, voy a leerles aparte de un escrito, de un escrito que habla de un demonio que está instruyendo a otro demonio. ¿Para qué? Para de esta manera alejar a los hombres de Dios. Un demonio instruyendo a un demonio menos experimentado en cómo tomar a los cristianos y apartarlos de Dios. Dice lo siguiente: lo mismo ocurre con otros deseos de la carne. Es mucho más probable que consigas hacer de tu hombre, ¿sí ve? Le está diciendo el demonio más experimentado al otro, que tiene a ese hombre, un buen borracho, imponiéndole la bebida como anodino. ¿Qué es anodino? Un calmante que mitiga el dolor cuando está aburrido y cansado, que animándole a usarla como un medio de diversión junto con sus amigos cuando se siente feliz y expansivo. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado en momentos, en formas o en grados que él ha prohibido. ¿Ven? ¿Ven dónde radican las cosas? Por eso tratemos siempre de alejarnos de la condición natural de un placer hacia lo que en él es menos natural, lo que menos huele a su hacedor y lo menos placentero. La fórmula es una ansia siempre creciente de un placer siempre decreciente. Es más seguro y es de mejor estilo. Conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio, eso es lo que realmente alegra el corazón de nuestro Padre. ¿Cuál Padre? El diablo. Y los bajos son el momento adecuado para empezar el proceso. Los bajos estados de ánimo, es lo que está hablando aquí. Entonces miren, hermanos, cómo él está diciendo que fue Dios en su infinita sabiduría que creó los placeres. La cuestión está en que el diablo, que es nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, quiere que ellos sean llevados en formas, en momentos y en magnitudes que son prohibidos por Dios. Esa es la cuestión, encontrar un fin en sí mismo en estas cosas como el sentido de la vida. Así que, hermanos, fue Dios en su infinita sabiduría que nos permitió poder probar las cosas y que nos agradaran o nos desagradaran. Solo el hombre tiene esta capacidad de sentir sabores y olores. Y cuando hablo esto, no es simplemente algunos sabores. Mire, pensemos en lo siguiente.
¿Cuántos productos hay en un supermercado? Muchos, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Muchos. ¿Y cuántos supermercados hay? Muchos también. Y cada uno de ellos con sus productos propios. ¿Cierto que sí? Nosotros somos conocedores de esto. Ahora que vamos a hablar, que el de uno, que donde haya sea más económico, entonces vamos y paseamos por varios supermercados. ¿Cierto que sí? Pensemos entonces en lo siguiente. Si nosotros compramos en cada uno de estos supermercados el mismo producto, para nuestro paladar no tiene el mismo sabor. ¿Ven la grandeza de la sabiduría de nuestro glorioso Señor? Hermanos, ¿cómo es posible que compremos el mismo producto y todos ellos, para nuestro paladar, tengan diferente sabor? Yo escuchaba a las mujeres, a las esposas aquí hablar cuando van y compran el mercado. No, este salió bueno, este salió malo, este salió en estas cosas. ¿Sí ven, hermanos? Porque ellas conocen todas estas cosas. Y para nuestro paladar, cada uno de los sabores que sentimos en nuestra boca, los podemos sentir y degustar y decir, ¿me agradan o no me agradan? Hermanos, y esto viene de la gran sabiduría del Señor. Esto es una locura, hermano. La grandeza y la sabiduría del Señor van más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. ¿Ven? Hermanos, poder sentir en nuestras bocas. Ustedes han escuchado en esos programas de televisión de comida, cuando hablan de que la comida y cuando prueban algo dicen, uy, una explosión de sabores. ¿Han escuchado eso? Hermanos, eso solamente puede ser por una obra de Dios. Y eso genera placer en nosotros mismos. O sea, eso genera placer en nosotros mismos. Así que esto fue dado por Dios. ¿Cómo entonces nosotros lo que queremos hacer es buscar nuestra satisfacción en ellas y no en quien nos las dio? Es allí donde radican todas las cosas. Miren, apreciar el detalle de las cosas. Esto es dado por Dios. Hermano, yo no puedo negar que cuando yo veo un atardecer tenga que decir que es feo. No, es horrible. Y es feo, no, yo no puedo decirlo, hermanos. Porque eso causa gusto a mis ojos. Porque puedo contemplar la gloria de Dios a través de estas cosas. Y eso genera gozo en mi corazón. Y genera un placer porque es hermoso, hermano, porque es bonito. Yo no puedo negar lo que no puedo negar. Así que poder ver colores, formas y encontrar en ellas deleite, hermano, esto es algo que viene de parte del Señor. Como claramente lo dice el escrito, que Dios es el inventor de todas las cosas. Lo que debemos tener en cuenta nosotros es que el diablo nos ha incitado a que queramos gozar de ellas en formas en que Dios lo ha prohibido y querer tener en ellos el sentido de nuestras vidas. Mire, el placer se trata de que algo me agrade o no me agrade. Lo que dice el significado del diccionario. La cuestión, hermanos, es que buscamos el placer en que nos agrade de tal manera que nos dé el sentido de la vida, pero esto no se trata de eso. Se trata de que si yo ahora soy esclavo de alguien, mi agrado está en lo que le agrada a él. ¿Ven que el placer no es malo? Esa es la razón, hermanos. Y como bien nos conoce nuestro adversario, sabe que nuestro corazón, así como los ríos van al mar y estos no se llenan, de la misma manera nuestro corazón no se llena con uno y otro placer. Es como el Seol que siempre quiere más y más y más, y él sabe complacer la carne. Por eso en el experimento de Salomón, en la diversión y el placer, nuevamente su conclusión es negativa. Mire, Salomón prácticamente vivió una vida de celebridad. ¿Qué hacen las celebridades? Viven de fiesta en fiesta, viven de reunión en reunión, donde lo único que hacen es ¿qué? ¿Ustedes han visto la celebridad en televisión? ¿Cómo mantienen? Y no pueden hablar porque mantienen con una risa en sus bocas, con una sonrisa en todo un tiempo en sus caras. Y esto, hermanos, cuando se toma como un estilo de vida, es algo fatuo, es algo sin sentido, es algo vacío. Como bien dicen por ahí, un dicho popular, que la procesión se lleva ¿por dónde? Por dentro, ¿cierto? Ellos viven de fiesta en fiesta,
a la vista de las personas y para mostrar que el significado de la vida se halla en estas cosas, y al final sus vidas están llenas de miserableza y mucho dolor. Por eso Salomón en su propia cara le dice a la sonrisa y a la risa: es locura, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Vivir una vida como si fuera un chiste es triste, hermanos. ¿Ustedes han visto a las personas que a nada le ponen atención? ¿Que nada les causa preocupación? ¿Que a todas son desesperantes? Porque ya se vuelven necios. Eso no tiene sentido en la vida. Pero eso es lo que enseña este mundo. Sonríele a la vida. Sonríele a la vida. Hace como 15 días escuché en el noticiero y vi a una presentadora que decía, como les dije ahorita, con una sonrisa en su boca, que era el Día Internacional de la Risa. Por lo tanto, sonríele a la vida. Eso fue lo que pasó. Y es, hermano, un Día Internacional para la Risa. ¿Qué es esa locura? O sea, y nos damos cuenta de que estamos mal y no queremos hacer nada. Más bien nos reímos, ¿cierto? Eso es lo que nos muestra este mundo. Mire, ¿cuántas personas viven sus vidas creyendo que pueden tapar el sol con un dedo? Voy a hablarles de un payaso que tal vez para muchos aquí es conocido, porque lo único tal vez que no lo conocen son los niños. De ahí para adelante ninguno me puede decir que es tan joven. ¿Ustedes recuerdan el payaso Tuerquita de un programa llamado Animalandia? ¿Cierto que sí? Bueno, hermanos, pues prácticamente es como la vida del payaso. Esto es lo que pasa. Mire, a los 7 años, su padre, que también hacía lo mismo, era un hombre muy famoso en Colombia ya. Estaba en programas con Pacheco, con una cosa, con la otra. Él era muy famoso. Y Tuerquita quería ser como su papá. A los 7 años, ¿su papá qué hace? Lo incluye en el negocio familiar. Y este niño empezó, siendo de 7 años, empezó a ir a eventos, a volverse famoso. Ya él no compartía con los niños de su misma edad, sino que compartía ya con grandes. Y un día uno de estos grandes le dijo, no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama el señor, le dijo: Tuerquita, ¿quiere probar la marihuana? Y desde ahí, a los 7 años, empezó su vida en las drogas. Desde ahí, hermanos, desde los 7 años, este niño empezó a vivir en el mundo de la droga. Pasó por cárceles, pasó por la calle del Cartucho, allí vivió, allí estuvo, hermanos, y cada momento él tarareaba esta canción: payaso, soy un triste payaso, que oculto mi fracaso con risas y alegría que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso, que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. Eso era lo que él cantaba. ¿Ven que no es diferente a la conclusión a la cual llega Salomón? Esa es la verdad, hermanos. Hermanos, reírse es bueno. No estoy diciendo que no. Pero cuando se toma como un estilo de vida es vanidad y locura. Proverbios capítulo 14, versículo 13 dice lo siguiente. Lo tomé de otra versión. Proverbios capítulo 14, versículo 13 dice lo siguiente: la risa puede ocultar un corazón afligido. Oigan pues, la risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Hermanos, podemos reír cuando así sea conveniente hacerlo, y es bueno. Pero tengamos cuidado de que estemos usando la risa como una máscara que oculta la verdad de nuestro corazón. Así Salomón no halló ningún bien al final de su búsqueda por la diversión. Tengamos cuidado, hermanos, de que nuestras vidas aquí en la iglesia simplemente sea de ¿cómo está? ¡Ay, bien! Pero cuando eso se acaba, hermanos, la tristeza en el corazón permanece, queriendo tapar el sol con un dedo, porque esto no le va a dar sentido a nuestras vidas. Así que se dedicó a buscar en los placeres que dan los vicios como el vino. Claro está que, como él mismo lo dice, con retención de la necedad, o sea que lo hizo con sabiduría. Él aquí no está diciendo que se haya dedicado a la borrachera, no, como lo viví yo por mucho tiempo, y que solo trajo a mi vida desdichas, vergüenzas y dolores, aún, hermanos, estando bajo el poder del maligno.
sino que bajo el control de la sabiduría quiso alegrar su corazón, estimularlo por este medio como un fin en el cual pudiese encontrar lo que más le conviene al hombre en sus contados días en esta tierra. Esta frase de buscar lo que más conviene al hombre es un resumen prácticamente de la investigación y experimento que está haciendo Salomón. Él quiere saber dónde está lo bueno para el hombre bajo el sol, porque sin esto realmente no tiene sentido su corta vida. En esa época de Salomón, era una época en la cual se veían muchos banquetes, uno lo lee en las escrituras, ¿cierto? Y en ese tiempo vivían de muchos de banquetes en banquetes, y había mucha bebida. Y tal vez se dedicó a ver cómo el estímulo del vino se manifestaba en la vida de los hombres. Pero tal vez vio esto. Vamos a Proverbios capítulo 23. Y vamos a leer desde el versículo 29. Y tal vez él se dio cuenta de eso. Proverbios capítulo 23. Dice así la palabra del Señor, versículo 29. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Será como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Ven? Eso es lo que hace los vicios, lo que hace prácticamente entregarse a la bebida y al alcohol. Y se los digo por experiencia propia, hermanos. Leí esto y recordé mi vida y dije, Dios mío bendito, perdóname por haber vivido esa vida, pero gracias por haberme rescatado también de ella. Así que aquí muestra los desvaríos de la bebida y de los vicios en los cuales muchos creen encontrar el escape de este penoso trabajo que Dios dio a los hombres. Pero Salomón está hablando algo aquí que tiene que ver en su contexto, que tiene que ver con su contexto. Tal vez en ese tiempo no había cocaína, tal vez no había marihuana, tal vez no habían drogas sintéticas como las hay hoy. Pero se trata de todo esto. Hubo una mujer muy exitosa laboralmente, y en un momento de problemas con su esposo, porque tenían un hijo, consumió cocaína. Y en ese momento ella dice y cuenta que cuando consumió eso, todos sus problemas se le fueron. Y dijo, uy, esto es bueno, aquí encontré el sentido de mi vida. Hermanos, y de ahí para adelante, pues ustedes se podrán imaginar qué fue la vida de esa pobre mujer, entregada completamente a las drogas. Y también cayó donde prácticamente caen todos los que están, pues como allá en Bogotá, en la calle del Cartucho, viviendo una vida bien penosa y bien horrible. Así que es las drogas. Pero miren, nosotros vivimos en este país en una doble moral tan tremenda. Creer que lo malo son los vicios, estas cosas, emborracharse, estar drogado y todas estas cosas. Y que son los vicios los que acaban con las familias. Pero yo les pregunto, yo les quiero decir una cosa hoy. ¿Qué está haciendo un celular hoy en las casas? ¿Qué está haciendo un celular hoy en las casas? Las redes sociales, hoy según estudios, se están comparando al mismo nivel de cualquier droga y adicción. Los estudios científicos muestran que las redes sociales están en comparación prácticamente igual a cualquier droga que un drogadicto consuma. ¿Por qué? Porque son adictos a estas cosas. Hermanos, miren, un celular, miren sus propias vidas. Miren cómo la gente, hubo un experimento también en México, donde llevaron a los papás y a los niños y los sentaban en un restaurante o en un mall de comidas. El niño sabía que era lo que estaban haciendo, el papá no. Y se sentaban y eran los niños ahí.
Y le hablaban a sus papás, nada, no respondían. Eran como muertos, hermano. Y el papá y la mamá eran con ese celular, vea, y dele, y no le ponían ni 5 de atención a sus hijos. Pero le echamos la culpa al alcohol, a las drogas, pero esto no. Es la doble moral en la cual nosotros vivimos. Mire, Facebook y estas redes sociales, ¿saben qué hacen, hermanos? Hacen que las personas quieran saciar su deseo de placer, quebrantando los mandamientos del Señor. Allí la gente expone sus logros. Allí la gente, hermano, expone lo que ha pasado en sus vidas, sus cuerpos, todas sus cosas. Y la gente que lo ve, ¿sabe qué hace? Codiciar los bienes ajenos, la mujer del prójimo, desear todas estas cosas, hermano. ¿Ven cómo esto es perjudicial también? ¿Cómo esto es grosero delante del Señor? Pero creemos que están bien, creemos que eso no es tan malo. No, él no está tan mal porque él no es un borracho. Ayer cuando estaba desayunando, salió del conjunto una persona que yo conozco, porque como pues, acá está el comedor, la ventana, entonces se ve quién sale, quién entra y toda la cosa, y vi a una persona que conozco, salió del conjunto, pero volvió y entró al momentico, no se demoró, no, pues tuvo que haber llegado ahí, se acordó de algo y se devolvió, y cuando salió nuevamente le dijo al celador: se me quedó la vida, la billetera y el celular. Eso fue lo que le dijo este hombre al celador. Cuán grande afrenta hacemos nosotros al Señor, a Dios, al darle sentido a estas cosas como si fueran nuestra propia vida, cuando el pensamiento de Dios al crearnos fue más elevado que ese, hermanos. Pero esa es la realidad de la vida, esa es la realidad de lo que nosotros estamos viendo. Que la gente vea su vida en un celular y en una billetera. En eso se resume la vida de una persona. ¿Para eso fue creado? La cuestión es que lo podemos ver afuera. ¿Qué estamos viendo nosotros adentro? Ahora Salomón, no teniendo con esto, se dedicó a lograr un resultado. ¿En qué? En los logros grandes y en las posesiones. ¿Qué es lo que nos dice del versículo 4 al 9? Engrandecí mis obras, construí para mí, hice para mí estanques, viñas, huertos, árboles, ¿cierto que sí? Compré siervos y siervas, hice todas estas cosas, me engrandecí más que cualquier otro en oro y en plata. Es lo que nos está diciendo Salomón. Vemos cómo el rey Salomón dice que engrandeció sus obras. Quiere decir que lo que tenía no fue suficiente, sino que ahora eran mucho más grandes. Y quiero que se den cuenta de lo siguiente: ¿saben cuánto tiempo tomó la construcción de la casa real? Y no porque yo me lo invente. Primera de Reyes capítulo 7 versículo 1 dice lo siguiente. Primera de Reyes capítulo 7 versículo 1 dice lo siguiente: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. En 13 años, y uno podría decir, bueno, 13 años. Sí, pues eso es lo que uno se demoraría, porque nosotros vamos de ladrillo en ladrillo. ¿Sí o no? Nosotros vamos así, nos toca así, ¿qué otra forma? Por lo menos a mí, yo llevo 37 años y no le he podido comprar el primero. No, hermanos, él tenía todos los recursos. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que la casa de ese hombre era esplendorosa. Era una cosa magnífica, según lo que pueden ver nuestros ojos y lo que uno podría llegar a decir. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y así mismo por fuera hasta el gran atrio. Ahí mismo en Primera de Reyes 7, en el versículo 9, pueden ver estas cosas. Pero no solamente esto, sino que Primera de Reyes capítulo 10, del versículo 18 al 21, muestra lo siguiente. Primera de Reyes capítulo 10, del versículo 18 al 21, dice lo siguiente: hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y así como ustedes y yo, que tomamos en topper, o en vasitos de plástico, o de vidrio, los vasos, todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro,
y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata. Oiga pues, nada de plata, porque en el tiempo de Salomón no era apreciada. Estas eran las obras de Salomón. Por eso yo les digo, hermanos, ¿qué nos preocupamos nosotros? Si tenemos un vasito de plástico y, ay, no, pues eso tan feo, ay, que esto, que lo otro, y es esas cosas por comprar. No estoy diciendo que sea malo, la cuestión es lo que produce en nuestro corazón este tipo de cosas. ¿Dónde está? ¿Dónde se encuentra nuestro agrado? Estas eran las obras del rey Salomón. Y no solamente dice que fue hecha esa obra, sino que nos dice que fueron hechas en plural. ¿Qué fueron hechas? Casas, viñas, jardines, huertos, árboles de todo fruto y estanques que los regaran. Lo que este hombre estaba haciendo en este mismo momento, según lo que nos está diciendo aquí la Escritura y según el significado de estas palabras usadas, era que este hombre estaba haciendo un propio paraíso para él. Un propio paraíso para él. No tienen en cuenta más o menos el lenguaje utilizado en Génesis, en Génesis al principio, donde está hablando del jardín del Edén. Él buscaba recrear algo tan hermoso como el jardín del Edén. Y en Reyes también nos dice que hacía traer animales de varias partes que de seguro eran puestos allí para así poder saciar su satisfacción en la vida debajo del sol. Mire, lo que Salomón estaba haciendo no eran obras sociales, como lo hacen los gobernantes hoy en día para mostrar lo que hicieron. No, él no está haciendo esto. Todas estas cosas que él hizo las hacía era para él mismo, para lograr encontrar esa satisfacción en su vida. Pero todo esto no produjo lo que él realmente quería que produjera. No fue así. Las obras que este hombre realizó eran de verdad. Si uno se pone a pensar en las condiciones climáticas de allá de ese tiempo, eran algo fuera de serie, hermanos, era algo espectacular. Este hombre quiso prácticamente recrear el jardín del Edén allí en ese momento, para ver si allí podría lograr algo. Pero otra vez su conclusión es negativa. Y esto nos deja ver otras cosas, o sea, como él dice, cómo se engrandeció, porque como dice el autor, mire que empieza a escribir en primera persona, yo di mi corazón, miré todas las obras, hablé yo en mi corazón, dediqué mi corazón, engrandecí mis obras, edifiqué para mí, me hice esto. Hermanos, este hombre tenía 700 reinas y 300 concubinas, y de seguro a cada una le tuvo que construir casa. O sea, este hombre tenía muchas cosas en las cuales tal vez él hubiese podido encontrar todo lo que este mundo quiere hallar. Así que para que este hombre pudiese sostener y cuidar todo lo que tenía, era necesario todo un ejército de personas que estuvieran trabajando en todas sus obras. Así que solamente imaginemos la gran cantidad de siervos y siervas que tenía para cuidar todo su imperio. Todo lo que compró. Y ahí hay un versículo que habla de que instrumentos de música, pero parece ser que la palabra utilizada ahí tiene que ver más bien con concubina, precisamente por unas inscripciones, porque es una palabra que no es utilizada en ninguna otra parte. Pero resulta que por una inscripción que encontraron de un rey, este rey mandaba a comprar mujeres a otro lugar, y entonces prácticamente se utiliza esta misma palabra y él dice, mire, ahí te dejo el dinero o te dejo la plata para que me traigas tantas concubinas. Porque si no se hacía la aclaración precisamente de esa palabra, no se hacía la aclaración de que fueran concubinas, entonces le hubieran traído instrumentos de música y no era lo que él quería. Por eso se quiere decir ahí prácticamente, y según los estudiosos dicen que lo que está hablando ahí es de concubinas, y habla obviamente de lo que tiene que ver que este hombre tuvo relaciones sexuales también para tratar de buscar en ellas la satisfacción de poder encontrar sentido en esta vida, pues con 700 reinas y 300 concubinas no lo logró. Lo que hicieron fue desviar su corazón en pos de Dios. Mire, el mundo piensa, y el pensamiento del hombre es el siguiente, que con todo esto que tenía Salomón,
el hombre debería ser feliz. Hermanos, es un pensamiento normal. Tiene todas las cosas. Usted lo ve riéndose, usted lo viene comprando, usted lo ve supliendo sus necesidades. ¿Qué le puede faltar a ese hombre? Eso es lo que el mundo piensa. La pregunta está en cómo estamos nosotros viendo las riquezas y los logros obtenidos. En eso está la pregunta. ¿Y saben por qué se los digo? No lo digo, no porque sea malo. Mire, el Señor no le condenó a Salomón a hacer estas cosas. No porque sea malo. ¿Sabe por qué lo digo? Porque Asaf, en los Salmos, tuvo envidia de los malvados que se enriquecían. Y tal vez ustedes y yo pasamos por necesidades y podamos estar envidiando las cosas que otros tienen, queriendo tener más. O la cuestión aquí es que podamos estar pensando como lo dice el Señor en los Salmos. Mejor es el poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. ¿Y sabe dónde se halla nuestro sustento realmente? Y nuestro placer. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. He allí donde nosotros hallamos el placer y sentido de nuestras vidas. ¿Estamos contentos con lo que tenemos? ¿Que es mucho mayor que lo que otros tienen? ¿O queremos engrandecer lo poco que tenemos? Para hallar allí nuestro deleite. ¿Qué queremos hacer? Miren, hermanos, es fácil caer en el engaño. Y por eso lo estoy diciendo. Y la Escritura nos dice que en los postreros días habrá hombres amadores más de los deleites que de Dios. Y de eso hoy estamos llenos nosotros en el evangelicalismo que se profesa. No, es que el Señor creó el vino, es que el Señor hizo vino allá en la boda de Caná. Entonces dediquémonos a beber y a comer. De eso se basan, hermanos. Es que el Señor se sentó a comer con pecadores y con prostitutas y con todas estas cosas. Entonces metámonos a fiestas y vivamos como queramos vivir. Hermanos, y no se dan cuenta que lo que quieren es agradar su propio corazón, y es que allí es donde estamos encontrando su placer. ¿Ven cómo cambian las cosas? ¿Cuántas veces caemos nosotros en el consumismo? ¿Qué quiere decir consumismo? Para que ustedes lo tengan un poquito más claro. Es la compra o acumulación de bienes y servicios que no son considerados esenciales. ¿Realmente todo lo que tenemos en nuestra casa, es esencial para nuestras vidas? ¿O cómo estamos con el materialismo? ¿Nos podemos despojar de las cosas tan fácilmente como cuando botamos algo que ya no sirve? O como les dije en algún momento, tenemos cosas allí guardadas y atesoradas que ya ni siquiera utilizamos, pero que cuando nos las tocan, sentimos como si nos estuvieran arrancando una parte de nuestro corazón. ¿Por qué? No, porque es que soy de marca. No, porque es que eso me costó mucho trabajo. Y esa es la realidad, hermano. No podemos desconocer la realidad de nuestro corazón. Un corazón caído que se aferra a estas cosas. Si había alguien en esa época que los medios de comunicación quisieran tener en sus sets, ese era Salomón. Era el hombre del momento. Fama, poder y riquezas, cosas tras las que todo hombre va. Y con todas estas cosas, su conclusión fue negativa, aunque dijo que las había evaluado porque había retenido su sabiduría. Entonces miren qué es lo que está diciendo él. Hermanos, Salomón hizo lo que tal vez muchos quisiéramos hoy. Mire, ¿cuántos deseos no entran por sus ojos y por mis ojos? Y solo nos los negamos porque no tenemos los recursos. Pero allí está nuestro corazón. Él no se negó nada. Todo lo que veía y gustaba lo tenía. De la misma manera, con cualquier placer que quisiera sentir. Y aún con todo esto, siendo placeres legítimos, no dieron a Salomón el fruto esperado, pues miró todas las obras que habían hecho sus manos y todo su esfuerzo y trabajo. Fue lo mismo que lo anterior. Vanidad y como atrapar el viento. No halló nada bueno para el hombre en esta nueva etapa de su investigación.
Si hubo alguien que le sacó jugo a esta vida debajo del sol, ese fue Salomón. Y dice que no hubo sentido, hermanos, que fue vanidad, que es aflicción de espíritu, que de nada sirve. Hermanos, es tremendo que en este mundo en el cual el consumismo ha tenido un crecimiento impresionante, y no solamente el consumismo, sino todo lo que tiene que ver con la calidad de vida. Hoy nosotros, hermanos, podíamos ver que la calidad de vida en este mundo, en este momento de la historia, es muy bueno. Adelantos científicos y médicos, donde en este momento todo es creado para nuestro confort, para nuestros gustos. Todo está hecho a su medida y a mi medida, para todo gusto. Por eso todo lo que usted ve se vende. Todo. Si a usted le gusta una cosa, al otro no. Pero si lo que no le gusta al otro, a usted le gusta. Y todo se vende. Todo se vende. Y en medio de toda esta gran oferta que tenemos en este mundo, es la época donde las personas están peor interiormente. Internamente están peor. Y voy a pronunciar una palabra muy conocida el día de hoy y que de hecho se ha colado y ha tenido muy buena aceptación en la iglesia del Señor. La depresión y el estrés. No se quiere asumir, hermanos, que nuestra necesidad es la necesidad de Dios. No. Ya Él echó la culpa a la depresión y el estrés. ¿Que de dónde salieron? No saben, pero ahí están. Tengo dolor de cabeza, eso es estrés. Mi esposa sufre de fibromialgia. Una enfermedad que tampoco tiene un diagnóstico claro. Y el doctor le dijo, no, viva la vida. Tranquila, viva como una reina, para que eso le pase. ¿Por qué? Porque ese es el estrés. ¿Qué es el estrés? Cójalo. Es como atrapar el viento, man. Pero ahí está. Y todo el mundo hoy sufre de estrés. Pero la iglesia lo aceptó. La iglesia, la depresión y el estrés lo aceptaron. Yo no estoy diciendo, hermano, el Señor dice, ustedes vivirán en angustia, en aflicción. Pero hermanos, tenemos esperanza. El Señor sustenta. Pero hoy se tomó esta palabra para querer vivir la vida como se quiera vivir. Así que, ¿cómo puede ser esto? Que mientras el mundo tiene más opciones, la gente se sienta más infeliz. ¿Saben por qué? Porque en este mundo nada está creado con el propósito con el cual el hombre fue creado. El hombre fue creado para glorificar a Dios, pero se ha querido glorificar a sí mismo. Y como en el Edén, de la misma manera pasa el día de hoy aquí. ¿Qué deleite perduró y quedó en Adán y en Eva después de comer del fruto prohibido? ¿Qué deleite quedó? Ninguno, ¿cierto? Porque ella codició, para sus ojos fueron buenos, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo lo que fue en un momento de deleite pasó a ser toda una gran maldición. Todo fue dolor y tristeza. Es lo mismo que pasa el día de hoy. El hombre después de la caída fue entrenado para fijar su mirada en las cosas que están debajo del sol y no más allá del sol. Esa es la razón. Y hermanos, como les dije anteriormente, y es claro, Salomón trasegó por placeres de la vida que eran lícitos. El problema fue que clavó su mirada en ellos como un fin para lograr algo que no se puede lograr debajo del sol. Comer y beber es lícito. ¿O acaso vemos en las Escrituras que el Señor prohíba comer? Tener una casa es lícito. ¿O vemos en las Escrituras que el Señor lo prohíba? Tener un transporte es lícito. Comprar es lícito, hermanos. Tener relaciones es lícito entre esposos. Y yo no puedo negar que en eso se obtenga placer. El Señor los creó. El Señor nos los dio para que disfrutáramos. Eso fue lo que el Señor hizo al principio con Adán. Todo esto es tuyo. Yo no puedo negar eso, hermanos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos que trabajar es por esas cosas? Y como les dije al principio, que lo inanimado se vuelva en algo para nosotros que nos lleve de tristeza a alegría en cualquier momento. ¿Qué pasa con esas cosas? En ellas no hay plenitud. Esa es la cuestión, que nosotros entendamos que en ellas no hay plenitud, que en ellas no hay sentido para la satisfacción real de nuestras vidas.
¿Y sabe por qué se los digo, hermanos? Porque 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Pero esto es usado hoy por muchos para agradarse a sí mismos y no al Dios que dicen servir. Y en eso está la gloria. Siguen dando gloria a las cosas creadas. Se estima más a esas cosas que les producen es placer. Me agrada es a mí, me siento bien soy yo. Pero no dan gloria a aquel que le deben dar gloria. El problema que tenemos nosotros con estas cosas es la siguiente. Es hasta dónde podemos llegar para que siga siendo lícito y no caigamos en poner nuestra esperanza en ellas y no en Dios, quien da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Es ahí donde radica el problema. Es ahí donde nosotros debemos hacer un balance y ir al Señor y decir realmente cómo están nuestras vidas referente a esto. 1 de Corintios capítulo 6 versículo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y vuelvo y les digo, hermanos, hoy en medio del evangelicalismo esto se ha tomado y se ha torcido precisamente para el propio placer de ellos. Todo me es lícito y como todo me es lícito, entonces me dedico a disfrutar de todas las cosas en esta vida y nada me sacia, pero yo sigo disfrutándolo porque todo me es lícito. Mientras yo no me esté emborrachando, mientras yo no me esté drogando, mientras yo no esté adulterando, todo me es lícito. De ahí para adelante, hermanos, quieren es complacer sus propias vidas y no quieren complacer a aquel que merece toda la gloria. Y como les dije en las enseñanzas pasadas, las preguntas propuestas por el libro de Eclesiastés son respondidas solamente en uno, en nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles un extracto del libro de A.W. Tozer, En la búsqueda de Dios. Dice así: antes que Dios creara al hombre, preparó para él un mundo lleno de cosas hermosas para su sustento y deleite. Todo lo que Dios creó fue para bienestar del hombre, pero era indispensable que todo estuviera subordinado a él. El Génesis las llama simplemente cosas. Fueron creadas para su uso y siempre deberían ser externas a él. Allá en lo profundo del corazón del hombre debía haber un sitio ocupado únicamente por Dios. Afuera podían estar los 1000 dones con que Dios lo había bendecido. Pero el pecado introdujo complicaciones e hizo que los dones de Dios se convirtieran en instrumentos dañinos para el alma. Nuestros infortunios comenzaron cuando Dios fue forzado a salir de su santuario y las cosas ocuparon su lugar. Por eso no tenemos paz, porque hemos quitado a Dios del trono de nuestro corazón y tenaces y agresivos usurpadores pelean por el primer lugar. Esto no es una simple metáfora, sino el análisis de nuestra verdadera condición espiritual. Dentro del corazón humano hay una raíz de mala naturaleza que le insta a poseer más y siempre más. Codicias cosas con fiera y desenfrenada pasión. Los pronombres posesivos mi y mío parecen inocentes en letra impresa, pero son de un terrible significado en la vida. Ellos expresan mejor que 1000 volúmenes de teología lo que es la verdadera naturaleza del hombre. Son los síntomas verbales de la más profunda enfermedad humana. Las cosas materiales han echado raíces tan hondas en nuestro corazón que no queremos arrancarlas por temor a morir. Las cosas han llegado a sernos indispensables, lo que nunca debió haber ocurrido. Los dones de Dios han llegado a ocupar el lugar de Dios y esto ha trastornado todo el orden de la naturaleza. Nuestro Señor Jesucristo se refería a la tiranía de las cosas cuando dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Dividiendo en fragmentos esta verdad, a fin de entenderla mejor, vemos que hay dentro de nosotros un enemigo cuya presencia toleramos con grave peligro. Jesús lo denominó vida o nuestra vida, o como diríamos nosotros, nuestro propio ser, cuya principal característica es el deseo de poseer. Así lo demuestran las palabras ganancia y provecho. Permitir a este enemigo vivir terminará al final con todo. En cambio, repudiarlo y con él repudiar el mundo de las cosas dará como resultado final la vida eterna con Cristo.
¿Ven la razón de las cosas, hermanos? Cristo vino a esta tierra siendo el creador de todas las cosas. Por lo tanto, Él tiene derecho y autoridad sobre todo, pues es suyo y de nadie más. Pero los hombres toman como suyo lo que les fue dado administrar. Y se sienten dueños de todas las cosas, mientras que el verdadero Rey y Señor de todo no tomó esto como algo a que aferrarse. Por el contrario, vino y se despojó. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Cristo no vino a hacer lo que quisiera en esta tierra, no. A disfrutar de todas las cosas, aunque todo se le sujetaba. No, vino y nacido de manera muy humilde o pobre, vivió bajo la voluntad del Padre, en medio de sufrimientos y afrentas de parte de los hombres en la tierra que Él mismo había creado y que le pertenecen. Pero nosotros queremos vivir aferrados a esto como si fuera nuestro. Cristo dice que su verdadera comida está en hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que Él dice. Pero es en Cristo en quien el brillo de su gloria hace que el brillo de lo común y sin sentido pierda su fulgor con el que alumbraba. Es Él la promesa de que todo esto acabaría y quien restauraría el orden de todas las cosas. Es nuestro Señor Jesucristo. Él es quien viene y trastorna y endereza todo lo que se había torcido. Él es quien destrona y derroca a los usurpadores que acabamos de hablar, que hicieron salir a Dios de su santuario. Y entonces ahora es Él quien se entrona en el corazón, su templo que le pertenece. Él es quien dice: mi comida y mi bebida están a hacer la voluntad del Padre. Agustín dice: tú nos hiciste para ti, y nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que no descansen en ti. ¿Ven? No estarán tranquilos hasta que descansen en Él. Ahora, en Cristo, puedes desconfiar confiadamente en los brazos de tu Salvador, quien hace que Dios encuentre complacencia en todos los que han sido atraídos a Él por medio del Hijo. Y entonces, ahora podamos gustar de Él, caminar con Él y disfrutar de su sonrisa. Ahora puedes con toda tranquilidad llamar cosas a lo que siempre fue una cosa y poder disfrutar de todo lo que Dios te dé en esta tierra de manera prudente y mesurable, sabiendo que Dios sabe que el trabajador necesita su salario. Qué bendición es poder comerse un plato de comidas, hermanos, sabiendo de dónde viene. Sabiendo que no es para satisfacer un placer, sino que simplemente para alimentarme y poder seguir dándole gloria al Señor, trabajando para Él. ¿Ven la diferencia? Que si tengo sed me pueda tomar un vaso de agua o un jugo para seguir adorando y alabando a mi Señor, glorificando a mi Señor. Ahora puedes comer y beber con gratitud en tu corazón. Sea poco o sea mucho, tu plenitud se encuentra en aquel que dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Ahora nosotros sabemos que nada merecemos y aún así, hermanos, somos coherederos con el dueño de todo, de todas las cosas. Ustedes y yo nos preocupamos por comprar algo cuando somos dueños de todas las cosas. ¿Ven, hermanos? Ahora sabes que tus posesiones no son tuyas, sino que pertenecen a Dios. Y si hay alguien que sabe cuidar y en quien podemos confiar, es en Él para que las guarde y las cuide. Ahora no nos hace más feliz tener manos llenas o vacías, porque tenemos a aquel que llena todo en todos. Y sabes que lo que tienes es lo que realmente necesitas y estás contento con esto. Ahora sabes que puedes disfrutar de las inmensurables riquezas que hay en Cristo Jesús, y en ellas yo les puedo decir hoy a ustedes, hermanos, y a mí, no hay límite, no hay límite. En eso, hermanos, ustedes no tienen que cohibirse. Eso no es pecaminoso, eso les es lícito. Háganlo, búsquenlo, sacíense de las riquezas que hay en Cristo Jesús. Puedes tener más y más del gran conocimiento del Dios Santo y de su gracia, y ellas serán como corona a tu cabeza y collares a tu cuello. Puedes tener mucho de esto, hermano. Y hacer tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen, y el ladrón no llega ni hurta.
¿Tienes deleites, hermano? ¿Quieres deleitarte? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá todos los deseos de tu corazón. Nada te será negado. Lo que tus ojos quieran y lo que tú desees no te será negado si tus deleites y afectos han sido cambiados en Cristo Jesús. Ven, hermanos, no te será negado. Nada de lo que le pidas a tu Señor te será negado. Porque lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, donde realmente nuestra alma se sacia. Y el Señor nos dejará ver aquellas cosas que no hemos visto ni oído, pero Él las dará a aquellos, y Él ha preparado para aquellos que le aman. Esto es lo que hallamos en Cristo. Él es el manantial inagotable de riquezas y bendiciones. Salmos capítulo 37, o les voy a leer el 16:11, dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y el Salmo capítulo 36 dice lo siguiente, del 7 al 9 dice lo siguiente: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Sus caminos son deleitosos, todos, dice la Escritura. ¿Ustedes creen que si lo que nosotros vamos a probar en el cielo es algo inigualable, hermano, el Señor no nos va a permitir experimentar un poquito de eso aquí en esta tierra? El problema, hermanos, es que no hayamos experimentado nada de estas cosas. Porque si no hemos experimentado esto, hermano, no tenemos sentido para estar allá. Nuestra mirada sigue acá. Y por último, ya con esto termino. Números 18:20, vayamos allá, quiero que lo leamos todos. Números 18:20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Miren lo maravilloso de esto. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Glorioso y maravilloso pasaje, hermanos. En Él, si Él es nuestra parte, en Él tenemos todo. En Él está todo. Padre, yo quiero darte a ti todo honor y toda gloria. Tú eres digno de recibirla, oh mi Señor, desde lo más profundo de nuestros corazones. Eres digno de estas cosas. Señor, es poco lo que te ofrecemos, es poco lo que te damos. Ayúdanos a darte más, concédenos darte más, poderte dar todas nuestras vidas, porque en ti hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra en todo momento. Tú eres el manantial. Tú sacias con grosuras. Ayúdanos pues, Señor, a ser como aquellos levitas, que su parte y su porción se hallan en ti, porque nunca se acabarán y siempre nos saciarán. Todo deleite de nuestro corazón en Cristo no será negado. Así que por favor yo te ruego, oh mi Rey bendito, aparta nuestros corazones de aquellas cosas que tomaron y usurparon tu lugar, para que a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo nuevamente te entrones en el lugar que te pertenece, y este pueblo viva para darte honor y darte gloria en todas las cosas. Sea que bebamos, sea que comamos, todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria, sabiendo que eres lo más preciado para nosotros. Oh mi Señor, tesoros y riquezas ¿son malos? Tú dices que hay una perla de gran precio, que se puede vender todo lo que tenemos y correr y comprarla y aferrarnos de tal manera a ella, Señor, que será lícito en todo tiempo. Nunca nos prohibirás correr a ella y saciarnos en ella, mi Señor.
Oh Dios bendito, ayúdanos a entender cada una de estas palabras. Déjanos reconocer que nuestras vidas, Señor, han estado aferradas a esta tierra. Déjanos reconocer esto, Dios. Déjanos reconocer que aún profesando una fe en Cristo, estas cosas mueven nuestras vidas, creyendo que en ellas hay sentido, creyendo que ellas dan felicidad o dan tristeza, creyendo que ellas dan llenura o no dan llenura. Oh mi Señor, yo hoy te ruego, por favor, tú concedas que te miremos a ti. Tú concedas que nuestra respuesta se halle en Cristo, para que sigamos sus pisadas y que nuestra comida y nuestra bebida se halle en ti. Y entonces allí habrá plenitud para nuestras almas y tomaremos gracia sobre gracia. Y tú eres ese manantial que nunca se agota y nunca se acaba, Señor. Gracias porque nuestros deleites en ti no son efímeros, sino que permanecen para siempre. Gracias, oh mi Señor. Yo hoy te ruego que este pueblo de verdad podamos experimentar aquellas cosas que tú has dado en Cristo Jesús, para que nuestros ojos se aparten de todas aquellas cosas terrenales y ellas desvanezcan, para que tú tomes la forma y el lugar que debes tomar en nuestra vida. Yo te lo ruego a ti, mi Señor, en Cristo Jesús. Amén.